Ok, ¿cómo están? Bien, a los de allá del fondo, los de la FEFA, Federación de Estudiantes de la fila de atrás. Bueno, pues qué gusto verlos. La semana pasada, ¿cuál fue el tema? ¿Alguien se acuerda? Compasión. Muy bien, Mauro. Bueno, como se dan cuenta, vamos a cambiar un poquito o ir moviendo un poquito el formato para no nada más que me escuchen a mí compartiendo, predicando, sino que podamos platicar entre todos. Y una de las cosas que tenemos que entender, como que siempre desde el punto de vista religioso nos han, como que hay una persona delante y platica y el que cachó, cachó, el que entendió, entendió y nos vemos la otra semana, ¿no? Entonces, la idea es que tengamos también espacios en donde poder compartir, en donde poder, pues, preguntar, ¿no? Entonces, la definición de compasión, aquí la estamos poniendo, ¿no? Compasión. A ver, por ahí, de lo que te acuerdas, gracias, Neto. Ok, ya lo descompusiste. No, creo que es, ahí está, compasión. La definición, si la quieren poner también para que los demás los vean. Maritere, a ver. Bueno, ahí dice invertir lo que sea necesario para aliviar el dolor de otros, pero también, pues si lo quieren ver de otra manera, yo lo definiría como ser movidos profundamente por el dolor de otros, por algo que estén pasando los demás y hacer algo al respecto, no nada más sentir lástima, que fue lo que Gil mencionó la semana pasada, que pues no es eso, o sea, el sentir compasión es moverse realmente y querer hacer algo al respecto, ser empático con los otros, sea lo que sea que estén pasando. Y lo contrario que sería, Sebastián. La indiferencia. ¿Cómo crees que esté ese tema de la indiferencia al día de hoy? ¿Qué pudieras ahondar acerca de la indiferencia? Sí, yo creo que es un tema que, pues no sé, como para precisamente no involucrarte en los temas de los demás, pues muchas veces nada más pasamos por alto pues los temas y necesidades que tienen los demás para no tomar responsabilidad y en los temas que sabes que puedes ayudar y aliviar al... ¿Tú crees que Dios es indiferente? No, no, no. ¿No? No, pues la Muchos, definición de Dios muchos dicen, ¿no? Que cuando ustedes estaban muy chicos y quizás algunos, bueno, yo creo que sí ya habían nacido la mayoría, cuando las Torres Gemelas, ¿no? ¿Y por qué permitió Dios que hubiera ese ataque terrorista? Y porque fueron miles de personas que murieron en ese ataque con las dos Torres Gemelas. Y muchos le dijeron, algunos creyentes, algunas personas que creían en Dios, que creían en Jesús, que si Dios existiera no hubiera permitido esto. Entonces, ¿Dios es indiferente? Sería la pregunta a los problemas que están pasando, y ese te pregunto a ti, Dani. No, fíjate que para nada, al contrario, o sea, muchas veces la cultura y la tradición enseña de un Dios como que juzga, ¿no? O sea, como que un Dios que está en el cielo y nada más está como viendo a ver quién se equivoca y a mandar al infierno, ¿no? Y ese no o sea, ese no es un Dios. Ahora, o sea, es como un Dios indiferente al dolor de las personas. O sea, a mí lo que me importa es que te portes bien, ¿no? Y no, o sea, Dios no es así. Pero digo, ok, yo entiendo que muchas veces te muestran a un Dios que si no haces una cosa te va a castigar, ¿no? O sea, si no vas, yo recuerdo, antes me decían, si no vas a misa, e incluso lo sentía yo así, ¿eh?
que si no iba a misa me iba a ir mal toda la semana, o si no iba a la reunión de la iglesia me iba a ir mal toda la semana, ¿no? Es una forma como nos presentan a Dios, los que creemos en Dios. O sea, como que nos muestran a un Dios, como dice Daniel, ¿no? Un poco incisivo y pórtate bien y casi te portaste mal y te da un cocolazo. Ahora, está la otra parte, o sea, por un lado un Dios de ese tipo, pero por el otro lado hay también la creencia, ¿no? O bueno, hay gente que cree que Dios es indiferente, que Sí, no ¿no? se Como- ocupa de tu dolor, que no se ocupa del dolor de los demás, de los niños pobres o de todo este tema, ¿no? Sí, el tema del como el que está muy de moda el agnocismo, ¿no? Los que se dicen agnósticos, ¿no? Que dicen, sí, efectivamente yo sí creo que haya un Dios o un ser superior, pero él no se involucra o no le interesa casi lo que nosotros vivimos en nuestro día a día. ¿Ustedes qué creen? ¿Alguien que quisiera compartir algo? ¿Cómo? O sea, ¿creen que Dios es indiferente? No, justo hace poquito me tocó escuchar de una persona no creyente de que no tanto por el lado de que si existe, ¿por qué no hace algo? O sea, sino de que porque si es todopoderoso, o sea, ¿por qué permite que pase ciertas situaciones? Okay. Y sigue pensando de que la pregunta, pero yo lo veo como nosotros nos dio una libertad como humanos y tenemos esa como en nosotros mismos elegir hacer el bien y el mal. Entonces, pues somos malos por naturaleza. O sea, hay un tema de decisiones, de libertad de elegir, ¿no? Entonces, claro, Dios no hizo a títeres, ¿no? En no decir que te manipula o te maneja, sino ¿por qué creen que Dios nos haya dado la libertad de elegir? A ver. ¿Para ser felices? O sea, si no eres libre, pues no vas a ser feliz, ¿no? Claro, lo que Dios permite. No quiere robots. Por amor, ¿no? Si no hay amor, no hay... Ibas a comentar algo. Sí, porque no hay virtud. O sea, si no puedes elegir el hecho de hacer el bien o el mal, no tiene sentido, simplemente estás porque Dios te obliga a hacer, porque eres Fisher. Entonces, Él busca que tengamos como esa decisión, esa virtud de buscarlo ahí libremente. Ok, o sea, bueno, las virtudes es alguien virtuoso del piano, además de Sebastiano, ¿no? Un virtuoso del piano es el que hace bien las cosas, que toca siempre bien y no tiene errores, ¿no? Que dices... No es mi caso, pero... ¿no? Buena descripción. Ok, porque mencionas el tema de la virtud, en teoría es hacer lo correcto, pero por aquí alguien decía que Dios permitió la libertad de elegir, ¿y saben por qué? Por amor, ¿no? Ahorita cantábamos una alabanza, por amor Dios dio su Hijo único, Jesús, porque murió. Muy bien, venga. Entonces, por amor nos da la libertad. Hubo unos que se comprometieron para casarse en la semana. 15. No saben, agarró a Que se pedradas Beto ¿no? Como lagartija panteonera. No, ahí va una piedra y que le cae en el dedo. Bueno, ¿qué le dijiste? Que lo iba a pensar. Le dijo que sí. ¿Te obligó a alguien? No. ¿Por qué le dijiste que sí? ¿Por temor a su hermana? No. ¿Por qué? Pues porque... no, pues por amor y porque yo también quiero pasar el resto de mi vida. Exactamente por eso. Exactamente por eso Dios nos dio la libertad de elegir. No hay, o sea, podemos decir, oye, para probarnos, para ver si elegíamos bien, elegíamos mal y todo.
Lo único que quiere es Él saber. Él en libertad también nos creó, pero para que tú le puedas decir, sí, voy contigo. Sí quiero pasar el resto de mi vida contigo, así como dijo Vale ahorita. ¿No? Pero eso es, por eso Dios nos dio la libertad de elegir. ¿No? Ahora, porque en una relación de amor solo se puede dar en libertad. Nadie te puede obligar a amar a nadie. Esa es tu elección y es tu libertad. Y por amor Dios, para poder tener una relación de amor, nos dio la libertad de elegir. Y le podemos elegir a Él, elegir hacerle caso a todo lo bueno que es Dios, o no hacerle caso. Y ahí vendría la pregunta que estamos poniendo de cómo es Dios, ¿no? Y yo le podría preguntar a Vale cómo es Beto, ¿no? Pero también le podría preguntar a Beto cómo es él. Y saben que hay una parte en la Biblia en la que Dios, Él dice y le dice a Moisés cómo es él, ¿no? Entonces, vamos a ver Éxodo 34 al 34:6, ¿no? Es esa descripción. Si quieres platicar un poco, Dani, de los antecedentes, Sí. ¿en qué momento está sucediendo esto en el Antiguo Testamento? Sí, fíjense que algunos conocen la historia más o menos del Éxodo, de que eran los israelitas y que habían sido esclavos en Egipto, la historia del príncipe de Egipto, y Dios elige a Moisés, que era el hijo adoptivo de la princesa de Egipto, y de ahí viene la historia del príncipe de Egipto, la película, muy buena. Y pues Dios lo elige para que saque al pueblo de Israel de la esclavitud, porque venían de estar 400 años bajo la esclavitud de Roma, ¿no? Y lo que pasa es que Dios se los lleva y los salva y abre las aguas y empieza a mandarles maná y les pone una columna de fuego en la noche y les pone una mega nube durante el día. Y llega un momento en el cual Dios le dice, bueno, vamos a hacer oficial el pacto. Ven, Moisés, vamos a una montaña, al monte Sinaí, y te voy a dar los 10 mandamientos, ¿no? Donde baja con las tablas. Entonces, cuando baja, pues tuvo 40 días y 40 noches, y el pueblo de Israel se enfiestó. Y eligen hacer un becerro de oro y empiezan a adorarlo como si fuera Dios. Y pues Moisés y Dios, bueno, sobre todo Moisés se enoja y dice, ¿cómo? Y agarra las tablas y las rompe, ¿no? Entonces el Dios vuelve a levantarlo y dice, bueno, ven, te las voy a volver a dar. Y en eso, pues Moisés viene todo apenado y a pedirle perdón a Dios por lo que el pueblo había hecho. Y entonces ahí es donde entonces Dios pasa delante de él y se presenta. Y en el 34:6 dice, Yahvé, que es el nombre Jehová en hebreo, significa el que soy o el que seré. Y dice, Yahvé el Señor, el Dios compasivo y misericordioso, que soy lento para enojarme y lleno de amor inagotable y fidelidad. Entonces, que me gusta mucho cómo es que incluso después de un gran error, o sea, literalmente lo primero que hicieron después de que Dios ya les dio sus leyes y ok, esto van a ser los términos de nuestra boda, ¿no? Haz de cuenta, aquí están nuestros votos. Y todavía no terminaban de decirse los votos cuando ya bajó y ya estaba siendo infiel con un becerro. Entonces, sí, ¿no? Entonces, pues, qué impactante es que cuando Moisés sube a pedirle perdón, lo primero que Dios dice, soy compasivo y misericordioso. Hay una parte, es importante entender, o sea, está Moisés tratando de decir cómo quieres que me comporte. O sea, les va a dar los 10 mandamientos, se los vuelve a dar,
¿no? Dice, ¿cómo quieres que nos comportemos, no? Y ahí es cuando Dios le dice, a ver, primero quiero que sepas cómo soy yo. O sea, porque te puedo poner a ese que nos decía, ¿no? A ver cómo lo haces, lo hiciste bien, lo hiciste mal. Si lo hiciste mal, te castigo. Si no viniste y no cumpliste, te castigo. O sea, antes de cualquier cosa le dice, yo soy así. Entonces, ¿qué te llama la atención, Maritere, de esta descripción? Pues que sabemos que Dios, o sea, es amor, es lo que más nos dicen. Entonces, que una de las maneras en la que Él nos muestra eso es con su compasión. Entonces, por eso que es la primera característica de Él. Y pues que además va de la mano con su misericordia, porque todos los días nos demuestra misericordia para con nosotros aún y que pues no lo merecemos, honestamente. Entonces, y también pues que es muy difícil que, o sea, es lento para la ira, como dice, y nuevamente nos recuerda que su amor es eterno e inagotable para con nosotros. Entonces es nada más, creo que al final de cuentas repite lo amoroso que es, pero de diferentes maneras, de que no nada más te estoy diciendo que te amo, o sea, te lo estoy demostrando de estas formas. ¿Les han mostrado un Dios enojón? La neta. No, la regata. Y aquí Sebastián dice que es un Dios enojón o no. Es que el otro me lo apagaron. El otro. No, todo lo contrario. ¿Qué características leemos ahí? Compasivo, misericordioso, lento para enojarse, amor, lleno de amor, O sea, no es inagotable. enojón. No. Y fidelidad. Lleno de amor inagotable y fiel. Así que él sí es fiel, no como otros. Todos los hombres son iguales, ¿no? Entonces viene ahora, ¿qué quiere Dios? O sea, si Dios quiere que tú le sigas, ¿qué quiere Dios? Dice que hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan que no nos hizo? Algunos creen que vienen del chango, yo no. Yo creo que soy hecho a imagen y semejanza de Dios. Si algún maestro suyo de la universidad cree que viene del orangután, bueno, pues cada quien escoge a su familia, ¿no? Pero en mi caso yo creo que Dios decidió hacernos a su imagen y semejanza. Y si tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios, porque ahorita decíamos, oye, Dios permite las cosas. Decía Mauro, oye, ¿Dios es indiferente? No, no es indiferente. Pero hay muchos que lo que menos muestran es la imagen y semejanza de Dios. O sea, hay muchas personas que eligen no ser compasivos, no ser misericordiosos, luego se enojan, ¿no? Y explotan. Entonces, lo que menos muestran es amor y no son fieles, y mucho menos fieles a Dios, ¿va? La pregunta sería, tú estás aquí con una intención, ¿no? La de ser alguien que quiere seguir a Dios. O sea, estás aquí porque estás buscando tener una relación espiritual con Dios. Por lo tanto, si ponemos la siguiente slide, si tú y yo decimos que somos seguidores de Jesús, ¿qué deberían de ver, Sebastián, en nosotros? Pues yo creo que la primera característica pues sería el amor, porque pues de ahí parte todas las demás, que es compasión, misericordia, todas estas pues parten de un amor porque pues está interesado en darse, y lo que te da pues es compasión, misericordia, ¿no? Paciencia con los demás. Entonces, pues si somos hechos a su imagen y semejanza y nos creó con ese propósito de amar, pues es hacer lo mismo que vino a hacer Él. ¿Estás de acuerdo? O sea, debería mostrarse tu amor.
Y uno de los puntos, Beto, ya lo descompuse, no, estoy tratando de cerrarlo desde hace un rato. Ten, tú ciérralo porque no jala. Entonces, deberías de demostrar, tú deberías demostrarte, o sea, si tú dices que crees en Jesús, que eres su seguidor, quizás tú alguna vez oraste y Cristo está en tu corazón, lo que debiera demostrarse es el carácter de Dios. Y entonces vendría la pregunta, y hoy quiero seguir profundizando con el tema de cómo ser compasivo. La semana pasada hablamos de esto y hablamos de el buen samaritano. ¿Recuerdan? O sea, tocamos el tema de que hubo una persona que lo asaltaron, lo dejaron medio muerto, o sea, prácticamente se veía como muerto, dice. Entonces, pasaron 3 personas enfrente de él. Una persona muy religiosa, un sacerdote, dice, ¿no? Que podemos decir cualquier líder religioso. La segunda persona fue un levita, es decir, una persona que ayudaba a hacer el servicio, ¿no? Del templo. Y el tercero, uno que era así como el cholo, el que no lo querían, al menos así lo veían, decían, uy, es de Samaria, es puro naquito, ¿no? O sea, así lo veían los hebreos, los judíos. Pero ese fue el que se detuvo y no nada más eso, lo curó, lo llevó a un lugar, curó sus heridas, pasó toda la noche con él y además le dejó un billete a la persona que lo estaba cuidando y dijo, yo me tengo que ir, pero ya lo cuidé, aquí está, si le hace falta algo, toma de aquí dinero y si falta vengo y te lo pago, pero además de cuidarlo él, también invirtió dinero en él. La pregunta sería de ¿cómo puedo ser compasivo? ¿No? ¿Cómo puedo ser compasivo? Y ahí me gustaría, Sebastián, que me ayudes leyendo Mateo 22, 36 al 40. Dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Jesús, este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Entonces, la pregunta, ¿qué pudieras comentar al respecto de esto, Sebastián? Sí, un poquito como lo que veníamos comentando, que pues todo parte de ese amor de Dios. Aquí también lo recalca Jesús, que el mandamiento más importante o lo primero en lo que nos deberíamos de fijar es en ese amor. Y aquí bien lo dice, ama al Señor tu Dios, es el primero que viene, con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente. Luego viene con todo tu ser y con toda... ahí lo repite, toda tu mente. Entonces, y luego Jesús añade que es el primero y más importante de los mandamientos y luego añade, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces está implícito el amor, ¿están de acuerdo? Y hay una parte bien importante aquí que dice, sí, ¿saben cuántos hay? 613 mandamientos, ¿no? En los 5 primeros libros. Son los 613 que seguían los judíos. Obviamente se resumen en 10. Y Dios, Jesús, lo resume en 2 que puede hacer 1. Ama. Y yo se los he dicho, amar es darse. Amar es darse, es entregarse, ¿no? Entonces, dice que toda la ley y los profetas, es decir, todas las escrituras, en ese entonces solo existía el Antiguo Testamento y decía, todas las escrituras se resumen en ama a Dios y a tu prójimo, como a ti mismo, en amar. Dice que de estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas.
hace ese gran resumen. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿es una emoción o un impulso? ¿El ser compasivo es una emoción? ¿Es un impulso? ¿Qué crees, Maritere? No. ¿No? No, de hecho no debemos actuar por impulso. Al final de cuentas, pues es una decisión, ¿no? Propia que tú vas a tomar por amar a los demás. Como ya dijiste, es darse, ¿no? Entonces, pues vas a poner primero las necesidades y los intereses del otro antes que las tuyas. Y pues además, o sea, es algo que es todo el momento, o sea, no es nada más cuando tú quieras o cuando tú crees que puede necesitarte o que a lo mejor pues muchas veces como puedes considerarte que no, pues no me necesita, entonces uno, o simplemente pues como que no, como mencionó Sebastián, muchas veces pasamos por alto porque no queremos tomar responsabilidad, pero la compasión no es así, es en todo momento. Entonces, podemos ver que una persona compasiva nota las necesidades de las personas, ¿no? En todo momento. Una persona compasiva no se deja guiar por una emoción, sino tampoco es por lástima. Luego creemos que voy a ser compasivo, es que me dio lástima, pobre cuate, ¿no? Entonces, no, cuando decíamos que cuando alguien siente lástima es porque se siente superior a los demás. Entonces, una persona compasiva es aquella que manifiesta el carácter de Jesús. ¿Le ponen las siguientes, por favor? Así que vamos a leer otro pasaje, pero recordar esto. O sea, tú a lo mejor ya estás pensando en una persona que siempre está ayudando o que te ha ayudado. Pero eso es lo que nosotros deberíamos reflejar, no ser indiferentes. Nosotros no debiéramos de ser indiferentes. Y me ayudas, Dani, leyendo Lucas 6, 31 al 38. Sí, dice: ¿Cómo quieres que hagan como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos? Porque si amáis a los que os aman... Si quieres, léelo, por favor, de aquí. ¿Qué mérito tienen ustedes al amar a quienes los aman, ya que aún los pecadores lo hacen así? ¿Y qué mérito tienen ustedes al hacer bien a quienes les hacen bien? Aún los pecadores actúan así. Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. ¿Cómo ven? ¿Está fácil? Es algo que siento que se ha perdido mucho, sobre todo en nuestra época, porque está muy de moda de que si tú me haces mal, yo te voy a hacer mal. O sea, Está muy de moda el que si tú me haces mal, de que yo también te tengo que hacer mal. No porque tú fuiste malo conmigo, yo tengo que ser bueno contigo. y eso no es de ahorita, es de toda la historia en los seres humanos. La venganza, ¿no? Ibas a comentar algo, Dani. Sí, que fíjate que también algo que está, ahora sí que no está de moda, pero que sí he visto que se está promoviendo mucho y creo que se han dado cuenta, pero no siempre realmente vemos lo que nos están tratando de enseñar, y es el tema de pues que te valga un cacahuate lo que piensa cada uno, ¿no? O sea, cada quien su verdad, cada quien su tema, cada quien que lo resuelva como quieran, y eso lo que hace es bloquear la compasión. O sea, porque a ti te mueve el tema de que, híjole, pero es que veo que esta chava o este chavo está pasando por temas muy difíciles. Pero bueno, cada quien, ni modo. Adiós. ¿Es Dios ingrato, Dios castigador con aquellos que son ingratos con Él, con aquellos que no lo pelan, con aquellos que hacen el mal? ¿Se están dando cuenta saben quién dijo esto? Jesús. O sea, Él está diciendo cómo es Dios, cómo es Él, porque Él es la representación de Dios.
Entonces nos está poniendo un ejemplo de cómo debemos de ser. Y está diciendo este tema, dice, así tendrán una gran recompensa. Porque no nada más le vas a hacer el bien al que te hace el bien. Aquí está diciéndoles que incluso a los enemigos. Pero la recompensa no va a ser para la persona que tú ayudas. Claro que se va a ver beneficiado y ese plan de Dios. Por eso esa parte de ahí atrás que pusimos, que fue uno de los pasajes que nos movió a poner este lugar o a compartir cada sábado, que dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Tú naciste porque Dios tiene ese propósito para tu vida, que como abogado, como ingeniero, como contador, como maestro, como músico, como lo que tú vayas a estudiar o vayas a hacer, ¿no? Negocios, economía, lo que tú vayas a estudiar, quiere que seas de bendición y por lo tanto va a tratar de hacerte competente. No es una cuestión de igualdad y equidad y todo el tema. Dios te está haciendo con capacidades y cualidades únicas, porque nada más es cuestión de que veas tu huella digital que es única, irrepetible. Porque Dios quería o quiere que tú seas de bendición hoy. Pero, ¿cómo vas a empezar a ser de bendición? Pues teniendo compasión. Y no nada más, porque dice, así tendrán una gran recompensa y serán hijos de Dios, o sea, serán hijos del Altísimo. Porque Él es bondadoso con los ingratos. ¿Cómo es Dios? Bondadoso con los ingratos y con los malvados incluso. Y dice por eso, sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Entonces, yo les voy a pedir a estos chavos, porque estemos platicando, que nos den 5 consejos, ¿no? 5 consejos para ser compasivos, ¿no? Para llevarnos algo, porque creo que todavía estamos como a 30,000 pies de altura, ¿no? Como que, a ver, ¿cómo lo aterrizo? Porque lo podemos platicar en una forma así más hacerlo más tangible, ¿no? Es lo que tenemos que hacer, o sea, que nos vayamos con algo práctico. El primer tip, ¿cuál sería? Detenerte. No, el primero, escucha atentamente. Escucha atentamente. Oye, Detente a escuchar, ¿no? ¿No? Si no te detuviste, ¿qué sería? ¿Serías compasivo o serías indiferente? O sea, esa parte, ¿por qué sería importante escuchar? Pues para conocer y entender pues las necesidades de los demás. Si no, pues ¿cómo vas a mostrar compasión si no conoces a la persona, no la escuchas, no tienes una relación con ella? Se le da Dani, ¿verdad? No. A ver, escucha con este. ¿Con este? ¿Sí se escucha? Se escucha mejor. Ya. Okay. Entonces, si ponemos esta nota que viene en el siguiente slide, por allá, la siguiente, para que profundicemos ahí en este punto. ¿Cómo ves? Tú mismo. Sí, pues escuchar, que es algo que pues muchos, y me incluyo, no hacemos muchas veces. Nos gusta como que pues solamente muchas veces como que poner nuestras necesidades primero, más o menos lo que decía Tere, ¿no? Y pues en realidad pues Jesús y Dios vemos como es todo lo contrario. Está ahí para ti, te escucha, atiende tus oraciones, necesidades, todo eso pues se ve reflejado en lo que vino a ser Jesús. Y justamente ¿qué dice ese versículo? Dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios,
que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿No? ¿Dios escucha? ¿Tú le has pedido a Dios que haga algo cuando tienes nervios por un examen? Sí, ¿verdad? Es así como que Señor, por favor. ¿Cómo? No. Entonces, es lo que buscas, ¿no? Entonces, es esa parte que nos dice, 1 Juan 5:14, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Él. Y ahí se ve tu fe. Pero eso debería de ser en todo momento. Señor, voy a hacer algo, ¿cómo quieres que actúe? Etcétera. Ahora, otro punto. Sí. Es más importante comentar es el tema de que, o sea, cuando escuchamos estamos siendo bondadosos, porque cuando hablas lo que quieres es dar tu punto, o sea, estás transformando la conversación a que sea sobre ti. Entonces, muchas veces las personas cuando se acercan contigo es porque quieren ellos expresar contigo lo que a ellos les está pasando. Entonces, lo que pasa es que muchas veces cuando llega alguien a platicarte, tú das ejemplos o tú te pones a platicarle otras cosas. Mira, en mi opinión y lo que a mí me ha pasado y se transforma en ti. En tu historia. En tu historia. ¿Y qué pasa? No, pues bueno, hasta la próxima. Ya no te platico. Ya. Pues ahora tú platícame a mí, digo. Y no, nos volvemos compasivos cuando nos callamos y escuchamos. Entonces, eso es algo que creo que es muy importante porque me da risa que incluso en las redes sociales, o sea, cuando alguien comparte algo, luego lo primero que haces es, no, yo voy a poner mi punto de vista en los comentarios. Y dice, a ver, o sea, si alguien está compartiendo algo es porque él cree en eso y está compartiéndolo. Pero luego somos buenos para poner comentarios. Luego me pasaba y me enganchaban y no se lo recomiendo. Pero transformas algo para hacerlo de que se vuelva sobre ti, ¿no? Creo que ese es un gran ejemplo. O sea, la persona que habla no escucha. Y está mostrando indiferencia. Okay. Sí, a mí también me pasó. Sí les ha tocado. O sea, personas que, yo también una vez gané un premio. A ver, felicítalo y disfruta que le dieron el premio. A mí también una vez en la prepa. Mi hijita también es muy buena. O mi hija también. O sea, disfrútalo. O sea, ahora escucha eso cuando hay un éxito, pero también cuando alguien se acerca a ti, a veces están tan acongojados que ni saben cómo expresarlo, pero necesitan platicar con alguien. Entonces yo les he dicho a ustedes, oye, ¿te interesa tu amigo? Lo primero que tienes que hacer es darle tu oreja. Darle tus orejas. O sea, para tratar de entender, ¿no? Cuando nosotros oramos, ¿qué crees que hace Dios? Escucharte, ¿no? Esa es la parte. Entonces, ¿queda claro este tema? Es una forma práctica de mostrar tu misericordia. Otro tip, ese es el primero. Otro tip, Maritere, a ver. Es detente a ayudar, no pases de largo. Detente a ayudar, no te pases de largo, ¿no? Ahí, ¿qué pudieras comentar, Tere? Pues sí, o sea, el primero pues ya vimos que pues es escuchar, es muy importante. También quería comentar que es importante porque te da confianza también el saber que la persona te va a escuchar, no te va a juzgar, ni va a estarlo comparando ni va a sacar su celular. Ajá, exactamente, o sea, que verdaderamente esté presente y se interese, porque muchas veces puede ser como que, sí, te estoy escuchando, bueno, ¿y cómo te sientes con eso? En plan acá psicóloga, pero ni le estás poniendo atención a nada o no comprendes. Y a veces también como es difícil para la gente expresarse, pues tú también tienes que saber qué preguntas hacer para que ella te responda genuinamente de que, bueno, y ya así tú te das una idea de, ok, no es por este lado que yo pensé, en realidad es esto lo que está pasando. Ya después de haber escuchado y hacer las preguntas, pero obviamente todo desde una buena intención genuina
y literalmente escuchando, porque es muy diferente oír a escuchar. O sea, te puede entrar por uno y te puede salir por el otro, pero esa no es la intención. Entonces, bueno, ya lo escuchaste, ¿qué vas a hacer al respecto? Si tú puedes ayudarlo, ¿por qué lo ignoras? O sea, ¿por qué no ayudarlo? Si sigue, o sea, si es una persona querida, pues está fácil, como ya vimos en un versículo. Cualquiera puede hacer el bien para los que hacen el bien, o cuando tú, pues alguien te ayuda, obviamente vas a querer ayudarlo, pero también es a los que no. O sea, si tú ves a alguien que te necesita, actúa. Lo que puedas hacer, ya sea dando nada más tu oído o haciendo algo al respecto, si está en tus manos, necesitas actuar. Ya dije mucho actuar, pero quedó claro, ¿verdad? Sí, no, muy bien. Entonces es escuchar para entender. Así o sea, es. escuchas con la intención de entender qué está pasando con esta persona, ¿no? Y ahora sí, una vez que detectas, puedes entonces actuar, ayudar. Aquí vemos esta parte. Tienes que ver cuál es la necesidad, como decías, ¿no? ¿Qué dice Mateo 20, 26 al 28? No ha de ser así entre ustedes, sino que el que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿No? ¿Qué te parece? No, pues sí, está más que claro que pues tienes que estar dispuesto y disponible para servir a los demás y actuar. Dispuesto y disponible. Entonces, dense cuenta también que esto lo dice Jesús. Incluso se los dice también en Lucas, les dice algo semejante en la última cena. Así que es importantísimo el hecho de no ponerte por arriba. Acuérdense, la lástima es ponerte por arriba, pero esa no es compasión. Y en este caso... Perdón, y sí. de ahí me está haciendo clic el tema de que de ahí viene la caridad, ¿no? O sea, como que el dar, un apoyo para que tú también para que tú te sientas bien de que claro. estás haciendo algo. Claro, hay un mensaje que dice, hay que ser caritativo, ¿no? Y casi siempre te ponen tocar tus emociones y tus sentimientos para dar caridad. Pero hay dos cosas. Casi siempre la caridad es algo que te sobra, ¿no? Casi siempre la caridad es, ok, aquí traigo unos pesos y los doy. Y en este caso no. Lo que Dios quiere es que tú inviertas bien, que tú inviertas, o sea, algo con responsabilidad, en una forma clara, ¿de acuerdo? Entonces, dar su vida es dar tu vida en rescate por muchos. Eso es ser de bendición. Tú en tu trabajo tienes que hacer las cosas por el bien común, no necesariamente por tu propio beneficio. Y vaya que en los trabajos se da nada más para tu propio bien. Pero si tú profesionalmente, por ejemplo, aquí Eduardo Honduras, ¿verdad? Sí, es que sí, Eduardo Honduras, porque allá está Eduardo Soto. Entonces, estás estudiando ingeniería biomédica, ¿sí? Esa ingeniería naturalmente tienes que estar pensando en los demás. Es como la medicina. Claro que hay personas que ahora comercian, muchos médicos que comercian con la salud, ¿no? Algunos laboratorios farmacéuticos en donde aunque tengan la solución para un problema, luego no lo sacan porque tienen otro medicamento. Pero eso no es ser compasivo, eso no es ser de bendición, nada más están viendo su propio beneficio. Pero yo estoy seguro que Dios quiere así hacer una nación grande, hacer grandes profesionales, grandes personas, grandes esposas, grandes esposos, para que sean de bendición para los demás. Entonces, por el bien común. Y tercer punto, otro tip, a ver, tú mismo, Sebastián, y que profundice ahí el tema Daniel. El tercer punto.
es ten claro cómo puedes ayudar con responsabilidad. A ver, sí, pero que... Ok. Bueno, esa es otra parte también, el tema de responsabilidad, que ya también lo mencionamos, ¿no? Que muchas veces eres indiferente y pasas por de largo a los demás justamente porque no quieres ser responsable, ¿no? Porque muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer para ayudar a los demás, aliviarlos de, pues, los temas que traen en su corazón, ¿no? Como todos. Pero, pues, es muy común que surjan conflictos entre las personas y, pues, es muy común como ver que en vez de tratar de ir a ayudar, a ver, ponerte mediador, ver cómo se pueden arreglar las cosas, pasamos de largo. Y pues justamente Dios quiere que nos involucremos y que los animemos a resolver todos esos temas. Es parte de el mensaje que trajo. O sea, hay una parte en donde, claro, tú eres responsable y me sigo poniendo en la parte profesional, porque la gran mayoría de ustedes ya están o por entrar a una carrera o ya están cursando la carrera o acaban de terminar la carrera. Todo impacta tus decisiones. Ahorita, por ahí, yo creo que a los que les guste ver noticias han estado escuchando de una de las abogadas del Tribunal Superior de Justicia. O sea, ¿cuántos son? ¿10? 11. 11 son los top abogados de la nación. Una de ellas salió que compró su tesis y después salió que copió una parte también de la tesis de su doctorado. Ella dijo que lo que había omitido era poner al autor, ¿no? De todos modos es usar los conocimientos de otros para tu propio beneficio. Tienes responsabilidad incluso eso. Pero también hablando en este caso legal, si tú condenas culpable a alguien o ves esa parte porque te dieron dinero o la contraparte, estás afectando una vida y no nada más a esa persona, a su familia, sus hijos, su reputación. Tiene impactos. Entonces, Dios te hizo para arreglar cosas, pero también para arreglar, aquí estamos viendo una parte profesional, pero ¿qué pasa con las relaciones? Y ahí Sí, vendría mi comentario, le paso la Lo platicamos creo que fue 3 semanas cuando comentamos, a ver, ¿qué creen que es más trascendental? O sea, el amar algo o el amar a alguien. Y es el dar tu vida por resolver el problema de alguien o por resolver, no sé, algo que a lo mejor se va a quedar aquí, ¿no? Y creo que principalmente tenemos que darnos el tema de resolver por el bien común. O sea, escuchaba una vez a alguien que se aventó a hacer un libro comentando sobre los problemas que están pasando los varones al día de hoy, y él decía que muchas personas le aconsejaran que no lo hiciera porque iban a pensar o iba a dar el mensaje que entonces no estaba apoyando a las mujeres. Y dirían los abogados, es una falsa dicotomía. Es un tema de que no por ayudar a uno estás en contra del otro. Eso es algo que te lo están generando, pero no es real. O sea, tú estás a favor de que haya una buena relación entre los dos. Es, por ejemplo, pon tú que hay una discusión familiar y te dicen, es que ¿por qué te pones de su lado? Dices, a ver, no estoy del lado de él o el lado tuyo, o sea, estoy viendo por el bien de la familia, ¿no? Por el bien de que haya una relación, por el bien de que se mantenga una familia unida para que entonces el día de mañana que se casen y todo, pues los nietos quieran ir a ver a los abuelos, ¿no? O sea, actuar con responsabilidad incluso puede ser el que tú seas la persona que quiera arreglar
entre dos personas que se conflictúan, que tú seas el pacificador, el que busques decir, oye, a ver, mamá, tu hermana no va a dejar de ser mi tía, crecieron juntas, no se peleen, frecuéntense, o sea, o que, ¿no? O sea, llegar, a veces a ti te va a tocar como joven. A lo mejor te va a tocar porque tú eres el único que estás siguiendo en realidad a Cristo en tu hogar. Porque tú eres el que quieres hacer las cosas bien. Porque te estás dedicando un poquito o te estás enfrenando para tratar de entender lo que Dios quiere enseñarte. Y estás dispuesto a poner acción al respecto. No nada más lástima, ay, se pelearon. Lástima, ¿no? No, es tomar cartas en el asunto. Y eso da responsabilidad. Ahora, tenemos una responsabilidad delante de Dios. Si Dios te hizo una nueva criatura, ¿con qué fin lo hizo? Si lo lees, Dani, 2 Corintios 5, 17 Sí, y sí. 18. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien lo reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Fíjate que algo que me llama la atención es que muchas veces había escuchado de personas que usaban este versículo 17 como para excusarse. Decía de que no, es que por tanto, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Hasta por ahí eso, está padre. porque Las muchos... cosas viejas pasaron ya. Borrón. Pero hay una razón por la cual Dios te hizo una nueva criatura. La otra criatura, tu vida pasada a lo mejor no mostraba la imagen y semejanza de Cristo. A lo mejor con tus actos lo que menos estabas mostrando era a Dios en tu vida. Pero cuando te hace una nueva criatura, ¿qué oportunidad te da? Sí, tal cual lo que platicábamos, el tema de poder ser partícipes de la reconciliación y de volver a reconstruir tal vez aquellos tejidos o heridas que había entre la familia, ¿no? Para evitar que haya separación, evitar que haya lados opuestos y que no, somos una sola familia, ¿no? ¿Y quién logró eso? Jesús. Volvemos a ser, eres una nueva criatura que tienes la oportunidad de ser imagen y semejanza de Dios. Y dice, ¿con qué fin? Con el hecho de que tú seas reconciliador. Sí, y por eso Pablo dice también en Gálatas, me acuerdo mucho que dice, por cuanto si alguno también está en Cristo, dice, ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni ¿No hay judío ni división? griego. O sea, ya, ¿por qué se siguen peleando por temas que causan división? Ya somos uno. Y vendría un cuarto punto, ¿no? Que sería, una vez que tú estás, vamos a seguir con el ejemplo de la tía, ¿no? Hablando de las relaciones. La tía, están enojados, ¿no? Tu mamá, no sé, se hicieron caras y viene el cumpleaños de la tía, ¿no? ¿Qué harías? No, yo estoy de tu lado, mamá, ¿no? Y a lo mejor tú sabes que tu mamá fue la conflictiva, ¿no? Y que tu tía fue la que salió raspada. ¿Qué haces? Ahí vendría el cuarto punto, ¿no? Que es, a ver, Daniel. Sí, participar comprometidamente. Entonces, ahí viene un poquito, Tere, esta parte, ¿cómo podemos participar comprometidamente? Pues después de acercarte con la persona y saber qué es lo que necesita, permanecer. O sea, el comprometerse pues va de la mano de la responsabilidad y cuando tú te comprometes a algo es pues para todo, o sea, en general. Entonces, pues si tú tienes a alguien, o sea, Dios te está guiando con una persona que te necesita, pues es comprometerte por completo a ayudarlo en lo que necesite. Aquí dice el enfermo, la persona sin estudios, el despreciado, el excluido, el débil y el desagradable tiene mayor necesidad de atención. Entonces, pues no depende de ayudar por lástima, sino
cuando hay un compromiso práctico verdaderamente con una intención para beneficiar al otro, sin importar el costo, como ya dije, o sea... Una parte, hablando nuevamente de la tía y la mamá, ¿no? Dices, oye, a ver, mamá, te acompaño, yo le compro algo a mi tía y te acompaño, porque a veces les da pena, ¿están de acuerdo? Ya, mamá, a ver, arreglemos las cosas, estemos bien, te acompaño. Algo también interesante es cuando tú te comprometes a ayudar a alguien, también implica que van a haber veces donde van a necesitar tu ayuda y tú vas a estar haciendo algo que te guste y vas a tener que decir, híjole, digo, porque me acuerdo, hay veces que, no sé, imagínate que te habla un amigo tuyo que se abrió contigo, te dijo que tenía problemas con su papá y le dio una santa gritadera que acabó llorando y te habla. Y tú estás en una comida con un amigo tuyo bien contento y te habla. Y en ti está ese tema de, ok, ¿le contesto o no? O sea, voy a mantener el compromiso de que tal vez me necesita. O, ahora sí, como decíamos, como decía Dani, pasa de largo. Claro, hay una parte, y les digo algo, o sea, creo, bueno, la gran mayoría tienen mi teléfono y si no, ahí está en el grupo, ahí lo ven, ¿no? Pero ustedes saben que yo, bueno, o la mayoría, pues yo tengo trabajo, o sea, toda la semana viajo, etcétera. Dios me ha bendecido, me toca dirigir una empresa, sí, soy director general de una empresa, pero se los aseguro, ¿me habla alguno de ustedes? Algunos me mandan mensaje y tardo a veces un poco en contestarlo, pero cuando me hablan, dejo lo que esté haciendo por contestarles. Y es por amor. O sea, de veras, son bien importantes ustedes. Deira lo sabe, o sea, muchos que me han hablado lo saben. Beto, ¿no? Jesús, o sea, de veras, estoy en una junta y digo, ¿y si le contesto a alguien para el negocio? ¿Cómo no les voy a contestar? De veras, me paro y le digo, ¿me permiten? Tengo que contestar esta llamada. Y ya, no tengo que dar más explicaciones. Me salgo, escucho. ¿Por qué? Porque yo no sé qué están pasando. O sea, yo no sé qué crisis pudieran estar pasando. Pero es un poco detente y escucha, ¿no? Y esto de participa comprometidamente. Si vemos en el siguiente slide un versículo que a mí me gusta mucho. Y esto, Isaías fue una persona siempre dispuesta, ¿no? ¿Qué dice? ¿Me ayudas leyéndolo, Sebastián? Y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí. Aquí estoy, ¿no? Envíame a mí, ¿no? Entonces, ¿saben quién dijo, heme aquí? O sea, porque decían, heme aquí, aquí estoy, envíame a mí. Ese en hebreo es Hineni, ¿no? Hineni, le decían, heme aquí. Lo dijo Isaías, lo dijo Moisés, lo dijo Samuel. O sea, varios de los... fue gente dispuesta y esa es la parte que queremos que decir, oye, yo aquí estoy. O sea, con tal de reconciliar, con tal de que se arreglen las cosas. A veces, como les decía, digo, lo estoy poniendo en una situación que quizás es muy cotidiana entre las familias, ¿no? Los tíos que se pelean, ¿no? O las primas que se pelean, ¿no? Entonces dices, va, yo voy, te acompaño. Es que me caigo. Es tu hermana. Está sola, ¿no? O sea, ya, digo, creo que siempre hay ahí un familiar así, incómodo, ¿no? En donde dice, está peleada con su hija, está peleada con su hijo. No lo que... Y ahora tú, pues al menos tú, y va a ir, a lo mejor va a ir tu mamá y tú la vas a acompañar y la va a tupir también.
pero tenemos que entender que hay gente muy lastimada. Y por eso lo que leíamos antes, ¿no? El enfermo, la persona débil, o sea, esos son los que realmente tienen necesidad de la compasión. Y por eso Dios nos dice, ama a tus enemigos, no nada más a los que te hacen el bien. Y ahí es donde tarde o temprano van a decir, mi sobrino, mi sobrina tiene algo diferente, ¿no? Y a lo mejor va a decir, es que es cristiana, ¿no? Porque luego etiquetan al que siga a Jesús, es el que cristiano, es súper religiosa. Pero te puedo apostar que va a percibir tu amor, ¿no? Y el último, perdón, ¿ibas a decir algo, Dani? Hay una canción que, también, es que porque Jesús dijo, ¿no? En esto sabrán que sois mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. ¿No? Y está padre, o sea, yo los veo y de veras me he enterado así que se ayudan, que pasan currículums, etcétera, y dices, oye, qué padre, y verlos crecer está muy padre cuando ves que la ayuda lleva bendición. Y el quinto punto que me decía Tere, ese yo le quiero darlo. No, es que se me hace un punto muy, muy bonito porque pues cuando estamos pasando por un momento muy difícil, queremos que una persona nos acompañe cuando pasamos, no sé, que es el cura las heridas, lo relacioné mucho cuando sufres una pérdida de un ser querido, porque es algo muy difícil que pues sabes que van a quedar cicatrices o heridas y que las cosas no pueden regresar a como eran antes. Entonces, pues por ejemplo, yo recuerdo con mucho cariño a las personas que me acompañaron cuando perdí a mi abuelita, que pues yo sé que también a lo mejor algunos de nosotros, o sea, ya no tenemos a nuestros abuelos o algún padre o hermano, y recordamos con cariño a esas personas que estuvieron presentes en el funeral, ¿no? Porque sabes que estuvieron ahí por amor, que pues, o sea, no pueden actuar al respecto, no te pueden solucionar el problema, pero ahí están, y así es como Dios se refleja en ellos. O sea, se nota esa luz en ellos cuando están presentes, comprometidos, y cuando como tú identificas de que qué es lo que necesitas hacer por esa persona, pues permaneces ahí constante. O sea, lo acompañas, tome el tiempo que tome, porque para todos es diferente cuánto tiempo nos puede tomar como sanar. Depende mucho del problema y de nosotros mismos y el conflicto. Entonces, esto se me hace muy bonito, porque simplemente me recuerda yo estar presente para familiares, amigos, personas desconocidas con quien yo pueda. Y creo que en o sea, para lograr este quinto paso, pues necesitas los 4 anteriores, ¿no? Entonces, pues sí o sí es importante, y pues yo creo que lo clave de es permanecer el tiempo necesario con la persona, y así vas a poder tú reflejar el carácter de Dios en ti mismo. Y sí o sí esa persona, o sea, te va a seguir buscando y va a querer estar cerca de ti porque va a notar el amor de Dios en tu persona. ¿Quieres que lea el versículo? Antes de leer el versículo y para ir concluyendo, a lo mejor si tú llevaste estos pasos previos, ¿no?, de los que comentamos, a lo mejor tú ya identificaste el dolor de las personas. O sea, a lo mejor no te lo están diciendo, pero te estás deteniendo a analizarlo. Y te digo una cosa, quizás tú eres el que mejor conoce ya no los dolores de los demás. O sea, cuando ves a una persona solitaria, a lo mejor ahí sí tienes que llegar y hacerle preguntas y escuchar atentamente, pero a veces es poner atención. Y sabes, quizás tú eres el que mejor conoce las heridas de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus primos, de tus seres queridos. O sea, yo estoy seguro que si tú te detienes tantito a observar por qué reaccionan así o por qué están así, Dios te va a mostrar cuál es el dolor. Y a veces, claro, vas a actuar en una forma práctica, y a veces es estar presente, o a veces nada más es, ¿sabes qué?, respetar un tiempo. Yo conozco algunos de ustedes que por haber recibido a Cristo los han afligido mucho, ¿no?
Pero esas reacciones muchas veces, hubo una persona que cuando recibió a Cristo, o sea, nadie pelaba la autoridad de uno de sus papás. Y esta persona se lo regresó a su papá. Después de años y ya hacían y deshacía, cuando ella o esta persona dice, oye, yo voy a agradar a Dios, y Dios dice que honre y respete a mi padre, agarró y se puso a honrar y respetar a su papá. ¿Y saben qué? Lo voy a decir así, se agandalló su papá. La trajo pero recortada, permisos. Oye, pues si antes ni la avisaba. Ah, no, ahora sí. Pero con el tiempo, no fue fácil, pero con el tiempo, estoy seguro que el amor de ella, el amor que ve al darle el respeto a esa persona, porque conoce su dolor. O sea, a él le dolía, o sea, fue una reacción de decir, por tanto tiempo no me pelaban, ¿no? Entonces, a veces no está fácil amar a tu enemigo, ¿no? Y luego cuando se te convierte, peor, ¿no? Entonces, pero Dios es paciente. Y así fue. Y ahora sí, si entendemos cómo fue Dios, cómo fue Jesús, Jesús fue golpeado. Fue golpeado por ti, por tu indiferencia, por tus causas. Fue herido por algo que Él no hizo. Pero por amor se entregó a ti para darnos una oportunidad. Se entregó en la cruz. Y eso estaba escrito 600 años antes de que sucediera, por Isaías, el que le dijo, heme a mí, envíame a mí. Yo voy a decirles, Señor, lo que vas a hacer por este pueblo que es indiferente, por este pueblo que no te pela y además te echa la culpa de que el indiferente eres tú. Pero quien menos fue indiferente fue Jesús. Incluso se cayó. Él no dijo, yo no hice eso. Lo acusaron falsamente, lo crucificaron y entregó su vida para darte vida. Y es ahora sí este versículo que les digo, 600 años aproximadamente antes de la muerte de Jesús, Isaías escribió esto que le había dicho Dios que le dijera a un pueblo indiferente, a un pueblo que lo que menos era compasivo, sino era indiferente. Y esta profecía que está escrita se hizo realidad en la cruz. ¿Y cuál es? Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Entonces, Él sufrió todo esto. ¿Y saben qué? Se los había escrito a su pueblo. Y su pueblo fue indiferente con Él. Dios no es indiferente. Dios no es castigador. Es compasivo. Es misericordioso. Tiene amor inagotable. Es tardo para enojarse. ¿Sí? Y es fiel, es leal. Entonces, hoy Dios nos está dando la oportunidad de realmente decidir en libertad. Decir, sí, Dios, quiero caminar contigo. Va a haber aflicciones. Él las vivió. Lo golpearon, se mofaron de él, ¿no? Le colocaron una corona. Ah, eres Dios, eres el rey. ¡Pum! Le pusieron una corona. Ahí está tu rey, ¿no? Una corona que hicieron de espinas. Y él estaba callado. Entonces, pero todo esto lo hizo por amor. Él por compasión, mostró su amor por compasión, porque sabía que tú y yo lo íbamos a necesitar. Y Él sabe que los que están a tu alrededor lo necesitan. Necesitan de la compasión de Dios reflejada en tu forma de actuar. A veces no lo van a entender, pero con que tú lo entiendas hoy y entiendas a Jesús, vas a poder cambiar, estoy seguro, grandemente tu entorno, porque Dios te va a utilizar. ¿Quieres decirle a Dios, heme aquí?
Aquí estoy, Señor. Bueno, si quieres, hoy lo puedes decir. Vamos a orar y acompáñenme y vamos a decirle al Señor: Hineni, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí a ser compasivo. Así como están, y aduéñense de esta oración, inclinando su rostro. Dios dice que donde dos o más están reunidos en su nombre, Él está ahí, en medio de nosotros. Él está aquí en medio de ti, y dile así: Señor, te pido perdón por haber sido indiferente, por no haberte pelado, Señor, nada en mi vida. Te pido que entres en mi vida, que me perdones, que me limpies y que me des la oportunidad de mostrar, Señor, tu imagen y semejanza. Hazme una nueva criatura, Señor. Te pido que de ahora en adelante tú seas mi Señor, porque sé que hace 2000 años te entregaste por mí en la cruz. Acepto, Señor, que entres a mi vida. Te abro las puertas de mi corazón y de ahora en adelante te pido que me enseñes cómo eres tú, para que yo pueda dejar, Señor, que tu imagen se refleje en mi vida y tú puedas actuar para bendición de los demás. Hazme compasivo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.